Según Tucídides, en Historia de la Guerra del Peloponeso, la democracia es un régimen político por el cual las cosas dependen no de unos pocos, sino de la mayoría, donde si se dan distinciones, no será por la pertenencia a una categoría, sino el mérito o la causa. Sin duda, se trata de una idea de democracia bastante similar a la actual, que impera en la mayor parte del mundo. Estados Unidos no es un país ajeno a este ideal, puesto que parte de él desde la creación de su Constitución, en 1787, profundamente influenciada por el calvinismo, que se oponía al anglicanismo y a la monarquía absoluta. Cabe destacar que la esclavitud ponía en cuestión la existencia de una democracia real, hasta su abolición de la mano de Lincoln y los republicanos, en 1863, cuando éste declaró que los esclavos deberían desde entonces y para siempre ser libres, es decir, libres para vender su fuerza de trabajo. Según el 16º presidente estadounidense, la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, entendiendo por el pueblo a la ciudadanía en su conjunto, perteneciente a un Estado de Derecho. A continuación, examinaremos la Constitución de los Estados Unidos, para entender cómo funciona su sistema democrático y el gobierno. La descentralización de poderes y el federalismo son sus rasgos más destacables, que se están imponiendo en muchos países europeos. De hecho, estas ideas tienen orígenes europeos. Montesquieu consideraba que el Estado ideal debía dividirse en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y así se ve reflejado este equilibrio en los primeros artículos de la Constitución. Afirma el filósofo y jurista que no existe peor tiranía que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia. Por ello, hacía énfasis en la independencia del poder judicial con respecto del gobierno nacional. Como ya dije anteriormente, el calvinismo está muy presente en la ideología de la Constitución. Según James Stephen, el calvinismo, en su forma política, toma la voluntad popular como fuente de poder legítima, así como la necesidad de un sistema electoral para delegar dicho poder en representantes. Sin ir más lejos, el preámbulo de la Constitución comienza con la frase «Nosotros el pueblo», dejando claro lo esencial que es esta concepción de democracia para el sistema estadounidense. El carácter puritano de la Constitución se refleja en la separación de poderes, para evitar la corrupción, al considerar que el hombre es un ser corrompido por naturaleza. Los procedimientos electorales de Estados Unidos son los propios de una sociedad de mercado, que decide a quién votar según la potencia de la campaña presidencial, que prácticamente se reduce a dos partidos dominantes. Pese al énfasis puesto en el voto popular, este puede no ser determinante en la elección del presidente y el vicepresidente del país. Los ciudadanos votan a través del colegio electoral, organismo formado por 538 delegados que representan a todos los estados y son previamente elegidos por los partidos políticos. El número de delegados estatales es proporcional a la población de sus respectivas regiones, que obviamente condiciona el número de miembros del Congreso, o sea, senadores y miembros de la Cámara de Representantes. Para ganar las elecciones es necesario obtener la mitad de los votos de estos electores más uno, y pues el candidato con mayoría de votos se queda con todos los votos del colegio electoral del estado donde haya ganado. Por lo tanto, los votos del colegio electoral son los verdaderamente decisivos. Con matices en estados pequeños como Nebraska, este sistema se aplica en todos los estados de Estados Unidos. Sin embargo, el resultado es un tanto cuestionable, ya que en las penúltimas elecciones, Trump, con 10.000 votos más, logró hacerse con todos los delegados de Michigan, que tiene 16 votos. Aquí he de señalar que los delegados electorales no tienen la obligación, en principio, de votar al candidato ganador, pero es raro que haya disidentes. Pero es interesante el poder que recae sobre estas figuras. En cualquier caso, en 2016, Clinton obtuvo 3 millones de votos más brutos que Donald Trump, mientras el expresidente logró más votos en el colegio electoral, y así derrotó a la anterior candidata demócrata. La democracia más fundamentalista y supuestamente avanzada del mundo solo cuenta con 2 opciones con posibilidad de ganar, y en la mayoría de estados se vota religiosamente a una de las dos. Por ejemplo, Texas lleva votando desde los años 80 a los republicanos,
mientras Nueva York es demócrata, aunque existen casos como el de Florida y los llamados estados péndulo, cuyos resultados suelen ser inciertos, por lo que los candidatos centran todos sus esfuerzos en estas zonas. Tristemente, la democracia estadounidense o democracia liberal no está exenta de caer en la manipulación. La revista Time reveló que en cierto modo Trump tenía razón al hablar de algún tipo de complot, ya que muchos grandes líderes de importantes empresas que en su día le apoyaron se pusieron en su contra, admitiendo así que hubo un esfuerzo coordinado de la sociedad y las grandes empresas para proteger el proceso electoral y la democracia de Trump, el dictador. Entre estos se encuentra Zuckerberg, quien donó $300 millones para llevar a cabo esta campaña. ¿Qué clase de democracia es aquella en la que abiertamente desde grandes medios se admite haber aplicado ingeniería social contra los votantes? Bueno, pues una oligarquía de facto. Antes de continuar, me gustaría definir lo que representa la burguesía industrial frente a la gran burguesía, ya que la clase burguesa no es uniforme y alberga conflictos, y se han hecho muy evidentes en estas últimas elecciones estadounidenses, donde el voto popular ha estado totalmente subordinado al poder financiero, como ya hemos comprobado. Estados Unidos es una dictadura de la burguesía, es decir, la burguesía es la clase que posee los medios de producción. La gran burguesía surge de la dominación del capital bancario sobre el industrial. Según Hilferding, el capital financiero se desarrolla con el auge de la sociedad de acciones, que alcanza su apogeo en la monopolización de la industria. En otras palabras, se trata de asociaciones formadas por capitalistas. Lenin también analizó la evolución del capitalismo a nivel global, a principios del siglo XX, apuntando que este tiende a la concentración de la producción, monopolios que se derivan de la misma, fusión o ensambladura entre bancos e industrias. A su vez, señala que es propio del capitalismo en general el separar la propiedad del capital y la aplicación de éste a la producción, la separación entre el capital monetario y el industrial o productivo, lo que se tradujo en un capitalismo depredador y colonialista, que según Lenin se trataba del dominio del capital financiero sobre el industrial. Bukharin señala que el capital industrial tiende a depender del capital bancario, hasta el punto de ver en este a sus verdaderos propietarios. De este modo nos encontramos con capitalistas sociales y no individuales, que especulan con el capital productivo, a escala internacional, generando a la gran burguesía. A partir de 1914, el auge de las finanzas se hizo muy fuerte en Estados Unidos. El gran monopolio de este país es el monopolio del dinero. Mientras este monopolio exista, nuestra diversidad y nuestras libertades tradicionales, así como nuestro ímpetu individual para el progreso, son irrealizables. El crecimiento de nuestra nación y todas nuestras actividades están, por tanto, en manos de estos pocos hombres, quienes, aun si actuasen honestamente y en miras del interés general, se centran necesariamente en los grandes compromisos, en los que el propio dinero está en juego, y, por sus propias limitaciones, deprimen, frenan y destruyen la genuina libertad económica. Los capitalistas financieros han obtenido tal poder, desde entonces, que han logrado someter a los burgueses industriales. Contra este proceso se encuentra Donald Trump, un burgués clásico o industrial, además de proteccionista. Por el contrario, la burguesía financiera, representada por George Soros, opta por la Europa de las regiones. Según un artículo de Andrei Kononov para La Razón Comunista, este proyecto es defendido por partidos europeístas, como DiEM25, dirigido por Julian Assange, quien defiende ideas como la Europa federal, donde países como España no tienen cabida, siendo desindustrializados y reducidos al sector servicio. La economía española depende mucho de la hostelería, cuya patronal es tan fuerte que han logrado tumbar escasas medidas del gobierno contra la pandemia. Mientras tanto, Alemania posee la industria más potente de Europa. En fin, por lo pronto, la batalla librada
ha dado la victoria a los demócratas, representantes de los capitalistas financieros, pues la clase política no es más que la administración de la burguesía. No tengo idea de cómo acabará este asunto, pero nos puede ayudar a ver que la democracia avanzada en un régimen burgués es profundamente idealista, pues se llama acción colectiva por la democracia a la intervención de filántropos privados, que han optado por la vía globalista para perpetuar el capital. Trump se ha mostrado partidario de la clásica sustracción de plusvalor, directa, mientras la gran burguesía tiende a beneficiarse de la deslocalización industrial, eso sí, imponiendo un impuesto a las multinacionales en el caso estadounidense, y frenando las transacciones de ganancias entre estas, invirtiendo en infraestructura para mejorar la producción local y competir con la industria más grande del mundo, que es la China, porque por muy globalistas que sean, Biden tiene que cumplir unos mínimos con la nación y desendeudarse. Los burgueses financieros obtienen un inmenso capital, pero la clase trabajadora, especialmente de países sometidos, queda totalmente desnuda ante la uberización de la economía, que resulta en que estos ni siquiera sean reconocidos como tales. Los capitalistas, tanto activos como pasivos, no pueden cuestionar este componente del capitalismo, porque ello implica cuestionar las relaciones del mismo, pues no dejan de pertenecer a la misma clase. Marx, en El Capital, ya advirtió de que el mercado financiero es la forma más brutal de mistificación capitalista, destacando que el interés es una rúbrica especial, con que se denomina una parte de la ganancia, que el capital activo tiene que ceder al propietario del capital, en vez de embolsárselo. Vamos, que de algún modo, la gran burguesía estaría erigiéndose mediante la explotación de los trabajadores también, solo que le reclaman su parte al capitalista industrial, por medio del interés o derecho a una fracción de la plusvalía global. Con este panorama, las urnas no serán las que destruyan estas relaciones de clase, y por ello insisto en que la democracia estadounidense es burguesa y conlleva la nula representación de los intereses de los trabajadores, la clase mayoritaria y sometida. Para entender el sistema democrático chino, antes debemos hacer un breve análisis de la idea de democracia de la que parte el gigante asiático. En torno a esta cuestión hay dos autores clave, Lenin y Mao. Lenin consideraba lo siguiente: democracia para una minoría insignificante, democracia para los ricos. Esa es la democracia en una sociedad capitalista. Y como ya hemos comprobado, esta afirmación es absolutamente cierta. Y no solo eso, el revolucionario indica que la democracia es la forma de elegir a qué opresores prefieren los oprimidos, para que los representen en el Parlamento. Con todo, señala lo siguiente: la democracia es una forma de Estado. Representa, por un lado, el organizado y sistémico uso de la fuerza contra personas, pero aún así significa el reconocimiento formal de la igualdad entre ciudadanos, los mismos derechos a determinar la dirección de la estructura y la administración del Estado. Puede que suene chocante, pero la democracia y la dictadura no son antagónicas. Ya hemos visto que Estados Unidos es una dictadura burguesa y una democracia burguesa. Así pues, Lenin nos da una idea clave para la construcción de un Estado socialista: la dictadura del proletariado, es decir, la organización de la vanguardia de la clase oprimida como clase dominante, con el propósito de eliminar a la opresora, que no puede resultar meramente en una expansión de la democracia. Simultáneamente, una inmensa expansión de la democracia que por primera vez se convierte en democracia para los pobres, democracia para la gente, y no democracia para los ricos. La dictadura del proletariado impone una serie de restricciones en la libertad de los explotadores, los opresores y los capitalistas. Lenin apuesta por el centralismo más duro, para que todo el peso de la clase dominante caiga sobre la burguesía. A esto es a lo que aspira el PCC, mas existen ciertos matices o rasgos del marxismo chino a destacar. ¿Quién mejor sino que el propio Mao, quien se mostró crítico con lo que él denomina ultrademocracia, que es esa democracia fundamentalista expuesta anteriormente? Hay que acabar con la ultrademocracia. Primero se deberían de señalar los peligros de la ultrademocracia, que caen en el hecho de que dañaría e incluso destruiría la organización del partido, y debilitaría e incluso minaría la capacidad de lucha del partido por completo. Y va más allá,
Debería señalarse que la fuente de la ultrademocracia consiste en la aversión por la disciplina del pensamiento individualista de la pequeña burguesía. Mao incluso llega a declarar que estas ideas son incompatibles con la lucha proletaria. Y no solo se trata de la organización del partido o del ejército rojo chino, esto es extrapolable a la actualidad, a la organización de todo el país. El partido cuenta con 91 millones de miembros, así que el peso de estas ideas son bien contundentes, tanto en el gobierno como en la sociedad china. Por si fueran pocas las razones para rechazar la democracia idealista, hay que tener en cuenta el clasismo que alberga la democracia dentro de una sociedad política, generando estas contradicciones que Mao señala. Dos tipos de contradicciones serían dadas, entre nosotros mismos y el enemigo, y aquellas que nosotros confrontamos entre el propio pueblo. Más adelante recalca que todo aquel que se oponga a la construcción del socialismo es el enemigo del pueblo. Chong Weiwei, recuperando la idea de Mao, dice que la democracia en China no se basa en dogmas, sino en la verdad de los hechos, cuestionando la afirmación tan sonada de que la democracia liberal es el final de la historia, algo absolutamente eurocentrista. China es el producto de la unión de distintos estados, con una inmensa población, y el tiempo en el que la democracia liberal estuvo vigente, antes de la revolución, el experimento acabó en guerras civiles y caos, con cientos de partidos luchando por el poder, y costando la vida de miles de personas. Desde el punto de vista chino, nuestros modelos democráticos son profundamente problemáticos, al ser tan inestables, cortoplacistas y débiles, como ya hemos visto en el caso de las elecciones estadounidenses. En palabras textuales del profesor Tong, hay un gran problema con el populismo del pensamiento monolítico, con una excesiva influencia monetaria, un dólar un voto, sumada a la prevalencia del interés especial. Con estas carencias, el gobierno del pueblo se convierte en el gobierno del 1%. Antes de comenzar con el sistema democrático chino, he de introducir la idea de meritocracia, que hace que, como bien destaca Chong, que la democracia china tenga más que ver con el liderazgo que con el ideal de showman que existe en la democracia liberal. Volvemos a la idea de la verdad en los hechos, y los hechos son que el 80% de los chinos están satisfechos con el gobierno, cosa que no es de extrañar si tenemos en cuenta que China recientemente ha erradicado la pobreza extrema. Y es que para una buena parte de los chinos, la efectividad de una democracia está en que se cubran todas las necesidades básicas, más que en otras cuestiones. Según el 19º Comité Central del Partido Comunista de China, el modelo chino, para sorpresa de muchos, admite la cooperación multipartidista, bajo el liderazgo del PCC. No obstante, las claves del sistema de gobierno están fundamentadas en el centralismo y la unidad del liderazgo del partido, para garantizar la estabilidad y la dirección hacia el socialismo, lo que se acerca bastante a las ideas leninistas. Obviamente, el PCC juega un papel mayoritario en el liderazgo del país y recalcó que el creciente número de sus miembros son trabajadores y campesinos, en gran parte. Según un comunicado reciente del PCC, su posicionamiento, que lidera a los demás partidos, que son cooperadores, fue constituida y consolidada durante la Revolución, la Construcción y la Reforma, elegidas por el pueblo. Asegura el presidente Xi Jinping que defender el liderazgo del partido no significa alejarse de la democracia, sino tomar una forma democrática más amplia y eficaz. El sistema democrático con características chinas difiere también del sistema unipartidista o multipartidista, que acaba siendo una oligarquía bipartidista en muchos casos. China cuenta con un comité nacional, en el que se reúnen todos los partidos y representantes de personas que no tengan afiliación política, para establecer objetivos comunes, sin competiciones por el poder, evitando muchos problemas administrativos y centrándose en la construcción de un país socialista y moderno. Además, estos comités se realizan a distintos niveles, locales y nacionales, en los que participan ciudadanos de todos los estratos sociales. Se celebran todos los años anualmente, a la par que el Congreso Nacional, donde se crean las leyes teniendo en cuenta a todos los líderes políticos.
tras haber sido elegidos a través del proceso meritocrático de selección y elección, por el cual fueron evaluados según sus capacidades de gobernanza, siguiendo criterios como la erradicación de la pobreza o la creación de trabajos. También han de superar distintos tipos de elecciones. Después de las consultas y el Congreso, se formalizan las distintas medidas, y el partido lleva a cabo todos los asuntos estatales. Ahora vamos con las particularidades de Hong Kong, y un experto en la materia, Hee Jun-che, presidente de la Asociación de Hong Kong y los Estudios de Macao, que hace poco dio su opinión sobre la inestabilidad generada por la oposición en la ciudad, aprovechando las lagunas del sistema electoral. Hee argumenta que el voto es geográficamente proporcional, lo que se ajustaría bien a un nivel nacional, pero ese no es el caso de Hong Kong, dando resultados demasiado fragmentados entre los distintos distritos que la componen. Por otra parte, señala que en la Constitución china se especifica la necesidad de líderes políticos patriotas, y es algo que está lejos de ocurrir en Hong Kong. También denuncia la celebración de primarias sin los requisitos necesarios para quedarse con la mayoría del Consejo Legislativo, aprovechando agujeros legales. El experto, además, señala al Congreso de Estados Unidos, culpándolo de estar alimentando grupos independentistas. Desde mi humilde opinión, pienso que Estados Unidos debería primero mirar sus propias carencias, antes de ir por ahí dando lecciones de democracia. En cualquier caso, China tiene que pulirse en ese aspecto y tener mucho cuidado con los separatistas, que por cierto son problemas que también comparten algunas naciones canónicas de Europa. Lógicamente, con este gobierno socialista de carácter chino, la dirección del sistema bancario en China es muy diferente al estadounidense, lo que se ha hecho notar con la crisis del coronavirus. Según Matteo Giovannini, experto en finanzas, la Oficina de Finanzas de Beijing envió una lista de empresas chinas contribuyentes en la lucha contra los contagios para los principales bancos, con el objetivo de que estos les concediesen tasas de préstamos de preferencia. Una de ellas fue Xiaomi, que produciría equipamiento sanitario y repartiría comida gratuita para los sanitarios. Esto haría que el Banco Industrial y Comercial de China, el mayor prestamista del país, emitiese unos 6.000 millones de dólares para frenar la pandemia y restaurar la producción de dichas empresas. Y no solo eso, también generó un fondo especial para salvar a las empresas en apuros. Esta medida se tomó con el fin de acabar con la carga financiera, disminuyendo el interés considerablemente, para aquellas empresas que produjesen y repartiesen material sanitario, además de bienes de primera necesidad, gratuitos. En líneas generales, se puede decir que estas estrategias no son algo nuevo en China, es decir, someter bancos al interés público. Asegura Giovannini que todas estas movilizaciones a gran escala, priorizando el bienestar público, se han llevado a cabo para enfocarse en la creación de vacunas y la reestructuración de la economía doméstica, recuperándose antes que ningún otro país de esta terrible pandemia. Ji Yang, líder del Banco Popular de China, a principios de año, dijo que haría todo lo posible para estimular la industria agrícola, proceso que ya estaba abierto desde hace tiempo, al incrementarse en un 14% los préstamos para este sector. Esta subordinación del sistema bancario al interés popular no es algo excepcional, como ya se ha señalado. Los 5 principales bancos chinos, que sostienen en torno al 44% y el 38% respectivamente del balance de depósitos y créditos totales, son estatales. Luego existen también una serie de bancos privados que controlan un porcentaje más bajo y a su vez están controlados por el partido en sus consejos administrativos. Además, este mantiene acciones en todos los bancos. Y hay más, el Ministerio de Finanzas y el Banco Popular de China controlan todos los seguros, bolsas de valores y fondos de inversión. Todo esto con la finalidad de seguir desarrollando lo que los chinos llaman economía de mercado socialista, bajo el liderazgo del partido, con el pensamiento marxista-leninista, maoísta y las ideas de Deng Xiaoping y Xi Jinping. Volviendo a la pregunta del principio, ¿es Estados Unidos una democracia? Sí, aunque lo es bajo el dominio de los burgueses, que deciden la dirección del país. ¿Es China una dictadura? Sí, una dictadura democrática, bajo el dominio del partido, que somete a la burguesía financiera bajo el poder del pueblo.